Mi nombre es María Emilia Casar, soy profesora del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia y el presente objeto tratará de los medios de información del dominio. ¿Qué es el dominio? ¿Qué significa? Bien, partiremos de la consideración de dominus domini, propietario en latín, para dar la acepción al dominio de propiedad. Consideración esta que se recoge ya en el derecho civil romano, base de nuestro derecho civil actual. A continuación veremos los objetivos. Analizar los diversos medios por los que se hace pública y se garantiza la propiedad inmueble, así como comprender las diferencias entre el registro de la propiedad y el catastro. ¿Qué es un bien inmueble? La distinción entre la propiedad mobiliaria y la propiedad inmobiliaria nos permite distinguir que frente a la primera, la propiedad inmobiliaria es aquella sobre cosas que tienen una situación fija y que no podrían trasladarse sin perder su sustancia. Bien, esto aplicable tanto a lo que se refiere a una finca urbana como a una finca rústica. Continuaremos con los medios de información y garantía del dominio para ver que concretamente como tales nos encontramos con el registro de la propiedad y del catastro. ¿Qué es el registro? El registro, a título de ejemplo y en la ciudad de Valencia, está constituido por varias secciones, concretamente 14, y el mismo se halla ubicado entre las calles Pintor Peiró y también, concretamente, Periodista José Ombuena. Bien, concretamente se trata de una institución pública que depende del Ministerio de Justicia y cada registro de la propiedad está a cargo de un registrador. ¿Quiénes son los registradores? Bueno, pues los registradores son funcionarios públicos a todos los efectos legales. Y cada registro tiene una determinada circunscripción territorial. Además, los registros se llevan por fincas, abriendo de cada una de ellas un folio registral y esto será lo que configure el historial jurídico del registro. Son funciones del registro de la propiedad la inscripción de los actos que afectan a la propiedad o a los derechos reales sobre bienes inmuebles y con independencia de que estos sean de titularidad pública o privada. También pueden inscribirse determinadas concesiones administrativas y bienes de dominio público. Respecto de los principios que informan el registro, o lo que es lo mismo, los principios de funcionamiento del registro de la propiedad, veremos los siguientes. En primer lugar, la no inscripción. ¿Qué significa esto? La inscripción de las fincas en el registro no es obligatoria. Ahora bien, sí es realmente aconsejable, puesto que garantiza la propiedad. Otro de estos principios sería el principio de buena fe. Principio de buena fe por el cual el adquirente es mantenido en esa adquisición frente a terceras personas y esto una vez ha inscrito su derecho, de manera que podrá llevar este derecho a su defensa hasta el límite. Bien, otro principio de funcionamiento del registro de la propiedad es la publicidad. El registro de la propiedad es público, todo el mundo puede acceder a la información que se recoge en el mismo. Por otro lado, estaría la presunción de exactitud. Se presume que todo lo inscrito en el registro es cierto, es exacto y para que tenga lugar esta presunción de exactitud tienen que darse dos fases. Estas fases consistirían en lo que es la redacción del documento público o lo que es lo mismo, elevar el documento privado a público mediante la protocolización notarial. Por otro lado, cuando esto así se consigue, se ordena la inscripción por el registrador y por tanto se perfecciona esa inscripción. Bien, en síntesis, ¿qué es el registro de la propiedad? El registro de la propiedad es una institución pública que va a informar de una forma pública, solemne, fiable, no solo quién es el propietario del inmueble, sino además las características del mismo, es decir, la superficie que tiene, cuáles son sus lindes, las cargas o gravámenes que existen sobre ese inmueble, nos da una descripción literaria. Como ejemplos tenemos en estas transparencias documentación del registro de la propiedad que corresponden a notas simples tanto de lo que es una finca urbana como de una finca rústica. El segundo de los medios de información y garantía del dominio será el catastro. ¿Y qué es el catastro? Bien, en la ciudad de Valencia
está situado en la calle Roger de Lauria y concretamente el catastro es una oficina administrativa dependiente del Ministerio de Hacienda en este caso, y en el que se van a describir los bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, con una información planimétrica. Y esa información va a servir de base para el impuesto de los bienes inmuebles. ¿Cuál es la normativa actual del catastro? Pues bien, la regulación actual está configurada por la ley, que es el Real Decreto Legislativo de 2004, y el reglamento de desarrollo de esta ley, que sería el Real Decreto de 2006. A continuación veremos con mayor exactitud cuál es la información suministrada por el catastro. Bien, la información de bienes inmuebles comprendiendo características físicas, económicas, jurídicas, tales como localización y referencia catastral, superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, también la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral. Son dos las secciones que configuran el catastro, la sección urbana y la sección rústica, cada una de ellas en función de la naturaleza de ese inmueble. Y aquí también tendríamos ejemplos de documentación de esa información planimétrica suministrada por el catastro, tanto en finca rústica como en finca urbana, a la cual nos remitimos. Bien, llegaremos a las diferencias entre el registro y el catastro conforme a lo hasta aquí visto. Y estas serían nuestras conclusiones. En principio, el registro es una institución pública dependiente del Ministerio de Justicia, mientras que el catastro es un registro administrativo que depende del Ministerio de Hacienda. Por otra parte, el titular del registro es un registrador, funcionario público, mientras que la dirección en el catastro será por personal laboral, normalmente directivo. Por otro lado, la información literaria descriptiva que nos proporciona el registro frente a la información planimétrica del catastro. Finalmente, el registro es certero, es solemne, es fiable, es garantía del adquirente de buena fe y el catastro constituye, por su parte, la base del impuesto de bienes inmuebles. Por último, en cuanto a la discordancia entre el registro y el catastro, cabe decir que siempre prevalece el registro frente al catastro. Ahora bien, no obstante, los datos catastrales pueden utilizarse como medio de prueba para modificar una determinada inscripción que no coincida con la realidad física de una finca. Bien, hasta aquí el presente objeto. Muchas gracias.